no tener las procuradurías, ¿no? O mantener, mejor dicho, una independencia absoluta, ¿verdad? Se va a quedar a cargo el procurador adjunto Javier Pacheco. Él se hará cargo de la Procuraduría Anticorrupción. Y lo que ha dicho el procurador Soria es que el nuevo procurador para casos de corrupción va a ser designado en un proceso de selección meritocrático que se va a iniciar en el mes de noviembre. Muy bien, el procurador del Congreso le ha pedido al Tribunal Constitucional que el magistrado Eloy Espinosa Saldaña se inhiba y se aparte del proceso de la demanda competencial. Recuerda, el Ejecutivo presentó una demanda competencial para que el TC marque los lineamientos objetivos del inciso 2 de la vacancia presidencial, incapacidad moral permanente. Toma contacto con nosotros el abogado del Congreso, el constitucionalista Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cuáles son las razones por las cuales están pidiendo desde el Congreso, usted como abogado del Congreso, que el doctor Espinosa Saldaña se inhiba de este caso? Bueno, el proceso competencial es un proceso constitucional que está en el Tribunal Constitucional y que tiene que tener las reglas del debido proceso. Y la principal regla del debido proceso es comparecer ante un juez imparcial. Y esa ya es una conducta reiterada por la cual el magistrado Espinosa declara ante la prensa y da ideas acerca de cómo tiene que ser el proceso, cuándo se tiene que presentar la demanda, cuándo la medida cautelar. Ocurrió la primera vez también que salió un domingo diciendo, bueno, mañana el procurador va a presentar la demanda y va a pedir una medida cautelar, y ocurrió tal como él lo anunció, ¿no? Y ahora también el domingo ha salido en la televisión, y luego en una, no sé si domingo o lunes, y luego en una declaración escrita también en una revista, diciendo que él aconsejaría que se presente un segundo proceso competencial y un segundo pedido de medida cautelar, y que eventualmente eso se podía acumular. Eso lo puede hacer un abogado, lo puede hacer un consejero o un oficioso que se acerque voluntariamente al Poder Ejecutivo a aconsejarlos, ¿no? Lo que no puede hacer es un magistrado, y menos un magistrado que conoce la causa, porque usted, yo y cualquier institución va a pretender litigar y competir en condiciones de igualdad, no de esa manera, con la cancha marcada de esa manera desigual. Claro, sonaría a como adelanto de opinión o una suerte de conflicto de intereses, ¿no? Adelanto opinión, en verdad. Ahora, yo tenía una pregunta, oportuna su presencia, por cierto, doctor Quiroga, que agradecemos. El Congreso ha presentado una segunda moción de vacancia. Ciertamente la Constitución y las leyes le dan a los congresistas todas las prerrogativas para hacerlo. Pero en un contexto en el cual la vacancia por incapacidad moral permanente está en cuestión en el Tribunal Constitucional, ¿no hubiese sido lo mejor para que no existan precisamente estas zonas grises, ¿verdad? Que el Congreso presentase una nueva moción con un fallo, un marco legal mucho más estructurado y objetivo desde el Tribunal Constitucional? Es decir, la incapacidad moral permanente es así o es asá. Presentarla en ese contexto, ¿no le parece? Bueno, permítame una pequeña corrección. El Congreso no lo ha presentado. Un grupo de congresistas pretenden que esto se vea en el Pleno. Todavía no se ha visto en el Pleno. Por lo tanto, no es una decisión del Congreso ni es una posición del Congreso como institución. Es la iniciativa de un grupo de congresistas que puede ser aprobada o puede ser desaprobada, pero el Congreso como institución no se ha pronunciado todavía. Bueno, pero sobre se si admite presenta, o no admite. se va a votar la admisión en la próxima semana, se iba a votar este sábado, pero se ha postergado. Y a eso me refiero, es decir, el camino completo, ¿no? No, pero el Congreso no se ha pronunciado todavía. Hay un paso que usted ha dado por sentado que se ha dado, que no se ha dado, porque para que sea admitida la moción tiene que tener un número de congresistas que la respalden, y eso no ha ocurrido todavía. Ya. ¿Y si ocurriese? Si ocurriese, bueno, se citará para la segunda vacancia y tendrá que el presidente hacer su descargo si lo desea hacer,
personalmente o con la compañía de su abogado, o solo su abogado, o no presentarse. Pero es un tema que corre en cuerda separada con la primera petición de vacancia. Cada petición, entiendo yo, es independiente, ¿no? Ahora, como usted dice, está pendiente una primera decisión del Tribunal Constitucional respecto de algo que no se dio, que fue la primera vacancia. Ahí cabe la posibilidad que el tribunal declare que hay lo que se llama sustracción de la materia, es decir, que el objeto del proceso ya terminó y que por lo tanto la demanda tiene que ser desestimada. Cabe también la posibilidad que el tribunal llegue a la conclusión de que no se puede mezclar los planos personales con los planos funcionales del presidente de la República, como está en el voto del doctor Blume, en la admisibilidad de la contienda de competencia, o cabe la posibilidad de que el tribunal, a pesar de que desestime la demanda, ingrese a interpretar cómo tiene que aplicarse esta causal de incapacidad moral permanente. Porque en esta lógica de las zonas grises que le mencionaba en la pregunta anterior, contando el proceso completo, ¿no? El premier Walter Martos ha señalado que como la demanda competencial está en cuestión, como la incapacidad moral permanente, que es una de las causales para la vacancia, ¿no? Recordemos, renuncia del presidente, muerte del presidente, viaje al extranjero sin permiso del Congreso, que son cosas irrebatibles, ¿verdad? La incapacidad moral permanente más bien es una cuestión que podría sonar subjetiva y que merece una discusión, merece puntos de vista, planos subjetivos, etcétera, etcétera, y hasta interpretaciones. Lo que ha sugerido el premier Martos es que ellos no aceptarían una vacancia en estas condiciones cuando el TC está precisamente definiendo los parámetros legales de una incapacidad moral permanente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, lo que ha dicho en verdad el premier Martos es que las Fuerzas Armadas no aceptarían, ¿no? No ellos, la Fuerza Armada. No, el Ejecutivo también, sí lo ha dicho. Eso ha sido corregido y sobre eso todavía hay explicaciones que tiene que dar, porque parece sumamente grave que en la democracia se le dé cabida a la Fuerza Armada para opinar sobre algo con lo cual no tiene opinión, porque ¿cómo es que la Fuerza Armada... No, dijo las dos cosas. O sea, la Fuerza Armada el domingo y ayer dijo que el Ejecutivo no aceptaría. Se lo digo tal cual. En el caso de la Fuerza Armada, ¿cómo es que no aceptaría? ¿Haría una declaración? ¿Haría un levantamiento? ¿Un pronunciamiento? Como bien explicó un funcionario importante, un ex marino retirado, la Constitución no le da cabida a la Fuerza Armada para esto. Ahora, en cuanto al Ejecutivo, el Ejecutivo no tiene que aceptar eso. El Ejecutivo acata lo que digan los órganos constitucionales en su momento. Así como las resoluciones del Poder Ejecutivo se acatan y no se desacatan, igualmente si hay una decisión del Congreso, porque si usted revisa la Constitución dice la declaración de incapacidad moral permanente, declarada por el Congreso, o sea, sí. La declaración tiene que ser el Congreso. Sí. Y eso no es para que se acepte o no se acepte, eso se da o no se da, ¿no? Ahora, si el Ejecutivo quiere declararse en rebeldía respecto a eso, no entendería cómo se podría hacer, ¿no? Porque, como le digo, esa suerte de no acatamiento o rebeldía o dejar de obedecer ese mandato no está previsto en la Constitución. Ahora, regresando al asunto del magistrado Espinosa Saldaña, ¿es un tema normado? Es decir, o el magistrado puede decir, oiga, yo no me voy a inhibir y seguimos con el tema. Bueno, la propia Constitución dice en el inciso tercero, artículo 139, que es una condición esencial de cualquier tribunal de ser imparcial y que todos tenemos derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial, independiente y designado con anterioridad por la ley. Y eso ocurre no solamente en los procesos judiciales o en los procesos constitucionales, ocurre hasta en el deporte, ¿no? O sea, todos queremos que haya un árbitro imparcial o que haya un juez imparcial, o cuando uno da un grado que haya un jurado imparcial. La imparcialidad es un elemento consustancial a la relación humana cuando hay que juzgar un acto, ¿no? Y por lo tanto, cuando un magistrado se pasea por los medios de prensa adelantando opinión o diciendo lo que une a las partes que están en un proceso bajo su resolución tiene que hacer o no tiene que hacer, claramente viola el deber de imparcialidad y claramente se adelanta opinión, ¿no? Ajá. A nadie le gustaría jugar en un terreno así. Ahora, ¿de qué tiempos estamos hablando? Porque, según tengo entendido, el Congreso tiene hasta el día 11 de noviembre, si mal no recuerdo, o esos días, correcto, para presentar sus descargos. Lo dice el mismo proceso de la demanda competencial. Y haciendo cifras, grosso modo, quincena de noviembre se realizaría la audiencia en el TC y el TC daría o emitiría un veredicto.
en esos días o días posteriores. ¿Cuál va a ser la columna vertebral de la defensa que usted, entre otros abogados, ejerce al Parlamento? Es decir, ¿van a manifestar o defender que la incapacidad moral tiene esta cuestión que algunos llaman como cajón desastre? Es decir, que cualquier situación que se le imputa a un presidente, que es válido poder decir, oiga, usted tiene tantas y tales acciones reñidas con la ley y por esa razón consigo los votos y vaco al presidente. Porque hay quienes dicen que esto pues genera una permanente inestabilidad, ¿no? Quizá tanto así como la misma disolución del Congreso, ¿no? En un caso también, o viéndolo desde un sentido. ¿Cuál va a ser la postura de la defensa del Congreso? Bueno, en verdad la contienda de competencia no tiene que ver con la declaración de incapacidad moral permanente, ¿no? La contienda de competencia, en teoría, está hecha para que los poderes del Estado, los órganos constitucionales, disputen una facultad que está en la Constitución. Es decir, yo creo que a mí me toca normal, yo creo que a usted no le toca normal, vamos al tribunal para que como árbitro diga, a este le toca esto, a este no le toca esto, ¿no? Pero acá nosotros, el principal argumento es que acá se están confundiendo los planos. Y un tema que corresponde a la responsabilidad personal del presidente, Martín Vizcarra, se plantea como un menoscabo de facultades a la presidencia de la República. Y eso no ha ocurrido. De hecho, si el presidente vacara o renunciara, habría otro presidente que tendría las mismas facultades. Entonces, nosotros sostenemos que se está utilizando, mal utilizando, una contienda de competencia que tiene que ver con temas de la presidencia de la República, con los problemas personales del presidente de la República. Ajá. El segundo punto está basado en que todo el temor y la urgencia que había en primer pedido respecto a la vacancia ya acabó. Y por lo tanto, eso acabó en el Congreso como tenía que acabar. Es decir, no hubieron los votos suficientes y por lo tanto el presidente no fue vacado y fue de alguna manera ratificado en su cargo. Por lo tanto, aquella argumentación de que lo que hacía el Congreso menoscababa facultades de la presidencia, si es que se hubiese dado, ya no se ha dado. Y eso es lo que se llama sustracción de la materia, ya no hay nada que juzgar. Sin perjuicio de eso, independientemente de eso, lo querramos o no lo querramos, el tribunal tiene la capacidad de interpretar esto que usted ha señalado, que es la incapacidad moral permanente. Pero la incapacidad moral permanente no es un tema que esté en nuestra defensa, es un tema que nos corresponde a nosotros alegar. Pero el tribunal sí está en condiciones, como usted bien lo dice, de darle un marco y decir la incapacidad moral permanente se define en estos y estos términos. Así es. Sí, exactamente. Y déjeme decirle que la incapacidad moral permanente existe en la Constitución hace mucho tiempo, ¿no? En 200 años de vida republicana solo se han vacado 3 presidentes. El primero, Rivagüero, en 1823, por declararlo traidor a la patria. El año 14, Billinghurst, en 1914, también en medio de un golpe de Estado, y luego el 2000. O sea, tampoco es una causal que haya sido muy utilizada o que haya sido permanentemente utilizada. La situación de que ahora en un solo periodo congresal, un solo periodo presidencial de 5 años, hayan 4 solicitudes de vacancia, 2 para Kuczynski y 2 para Vizcarra, es totalmente anómalo, totalmente insólito. Lo que no ocurrió en 200 años ha ocurrido en 5 años. Lo que justamente lleva a darle pues un marco, ¿no? Para entenderlo, porque hemos vivido, y eso nadie lo puede negar, una inestabilidad política constante en este quinquenio. Exactamente, una inestabilidad política de parte y parte, que tiene que ver mucho más con la sola interpretación de la incapacidad moral permanente, tiene que ver con la no tener bancada en Congreso, con generar la propia inestabilidad y estos pleitos entre el Ejecutivo y el Congreso, porque para pelear, Jaime, se requieren 2. Entonces, la propia inestabilidad de la presidencia de la República desde el año 16 lo que ha generado, entre otras cosas, la situación que estamos viviendo. Y también, ciertamente, el Congreso, ¿no? Los dos, como usted bien dice, parte y parte. Gracias, doctor Quiroga. Hasta una próxima oportunidad. Encantado. El abogado del Congreso de la República en este asunto de la demanda competencial, el doctor Aníbal Quiroga, dándonos su punto de vista. Ya lo ha dicho, ellos no están, digamos, buscando que el TC conceptualice, defina qué cosa es una incapacidad moral permanente. Eso es atribución del TC, ¿no? Y bueno, y están pidiendo que se aparte, se inhiba el magistrado Eloy Espinosa Saldaña de este proceso competencial, según la defensa del Congreso, por haber adelantado opinión. Vamos rápidamente a la pausa en el programa. Hoy el gobierno, el presidente
presidente principalmente, además de hablar del caso Amado Enco, además de decir que no ha recibido ninguna notificación por la investigación en la compra de pruebas rápidas, cosa que ha desmentido hoy el fiscal Reinaldo Avia. Usted lo ha escuchado, 2 notificaciones ha dicho el fiscal Avia, 2. Hace 2 semanas una y hoy la otra. Bueno, además de todo eso, digo, ha hablado de la pandemia y algún marco normativo que siempre preocupa porque no entramos todavía a detalle respecto a las playas, por ejemplo, ¿no? Conversamos con la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, y luego con la ex fiscal Gladys Echaíz, quien ha sido anunciada por César Acuña como una de las eventuales postulantes al Parlamento por el Partido Alianza para el Progreso, porque nada está dicho.